boca de Abraham Niño, oyeremos ahora la humoresca Galut de Tadr de Pesach, basada sobre una de las obras de Shalom Aleichem. Bendicho el lugar, bendito sea el patrón del mundo que nos hizo salir con buenos de Tadr de Purim, para que podamos trocar fuerzas y aprontarnos con más firmeza para los días de Pesach que nos vienen con alegría y salud buena. Así habló de sí para sí mi madre, que viva muchos años, y empezó a examinar los cantonicos de casa, índose de la camareta a la cocina, de la cocina a la camareta, como aquella gallina que se consiente que ya vino su hora buena para parir el huevo. El Dios que no te mate, ojer Israel, con jamés te acercates a la puerta. ¿Ah? Perro malo, de aquí vate, arrematación con negra sesión para ti no. Me aferró de la oreja y me trujo delante de mi señor padre. Alégrate de tu hijo. Con jamés vino y se metió delante de la puerta para ver los aprontillos de Pesach. ¿No te avergüenzas si te arlaneas, máximo que no te caiga? ¿Ah? De aquí vate. Apenas voltaron la cara, me acerqué en la punta de pies y por las indrices vi de todo lo bueno que aprontó mi madre. Platos nuevos, cupas, cefartasís, cucharas de palo, ollas coloradas, todo pronto y limpio para Pesach, para Pesach. ¡Aide, aide, aide! Salí de aquí y andabas a la otra camareta. ¡Aide, aide! Levantó su voz mi madre, vestida con fostán viejo, rebozo en la cabeza, palo en la derecha y desplumador en la sierra. Bula, ¿ande te escondites con la furcha, ah? Aide presto, Hanum. Ven, escaparemos de encalar, ¿ah? Y mi madre con la bula parecían como dos almas que se levantaron con las mortallas, pasando la furcha de encalar. ¡Pat, pat, pat! Y enervadas como moscas de verano, en echando la fiel para encalar la casa para Pesach. De aquí vate, zera de Rasha, sodro estás, menéate. Hayde, vate ante tu padre, alborotado, vate, hayde. Me entrompecí en la escalera donde estaba la bula y ella me ronjó fin donde estaba mi madre y mi madre me ronjó con fuerza enfrente de la bula y en súbito, ¡pat! ¡pat! Recibí un chamar de mi madre y la furcha de cal de la bula en la cabeza hasta que me fui a pie descalzo a la calella. Y mi padre, que vive muchos años, arrabiando y quejándose, miran que Galut me llamó truchites, maná, por estos hechos de Pesach tuyos. Ay, cosa te va a mancar si metes una caldera y arriba una tabla para comer. Ayde, déjame escapar. Come en la calella si vivas bueno. No nos quedó que 4 días para Pesach. Y en escapando de comer subimos al Musandará. Y haz atención que este huerco de hijo no sea boque de arriba y se caiga de las escaleras y se rompa el meollo. Oh, le respondió mi padre, tu boca como jalvá. ¿Qué lo vas maldiciendo, ah? Miran qué galut caímos con las mujeres. Quejando y murmureando, nos subimos al Musandará. No alcanzamos a subir, que mi madre empezó, Balabay, abasha, y a limpia el polvo de estos libros. ¡Ay, de Haragán! Y mi padre abashó cantando, este pan de aflicción que nos hizo comer tu madre en la tierra del galut. Ay. Quedando solo en el Musandará, empecé a descubrir todo lo bueno que tenemos guardado. Tesoros, platos rotos, tifsin sin dip, ollas buracadas, calderas forogentas, una cama con 3 pies, sillas sin asiento, ropas viejas, chamashires llenos de pulía, libros viejos, una talega llena de plumas, un lulav de Sukkot y una chanaquita de bichiques. ¿Qué os dice? Tesoros. Y por la ventanica eché un hoyo y vi de las mujeres lavando y fregando con agua quente mesas, sillas, camas y otros collajaques para Pesach. Y Namo en el araballí con su arabá llena de paquetes de matzá y cubiertos con una sábana blanca. Y me acordé que hay de cuando que en casa están las matzot cerradas con llave en el armario y un cesto lleno de huevos, una bolsa de dátiles, una de pasas, una de mueces y almendras y alvianas,
un cántaro de aceite, 2 biliques de vino, un bocal de raquí, cabecicas de ajo y otras cosas buenas que aprontaron para la fiesta de Pesaj. Y lo más importante, el vestido nuevo y los chapines que me prometieron para Pesaj, y mi corazón se hinchó de alegría de todo lo bueno que me esperaba. Ajaja, los bimuelos y las minas y la sodra y el charope y el jaroset y el dulce de almendra que las manos bendichas de mi madre querida nos va a hacer. Ni yo no sé en qué manera me aboquí un poco de masía por la ventana del Musandará cuando en súbito, ¡traj, traj!, me caía a los 7 teomot, la cabeza para abajo y los pies en el aire. Lo que aconteció después no me acuerdo. Solo que me quedó un señal para la vida entera, por souvenir de los días de Pesaj. Un poco sufro de la respiración. Cuando hablo, voy abriendo y cerrando los ojos. Un pie se hizo más grande del otro, y un pie es más corto del otro. La nariz la tengo ajallada, y para comer me quedaron 2 dientes que se van meneando. Maldecir no siento más, porque me hice un poco sudrico. En desparte de estas babajadas, ya estás viendo que no tengo nada y asemejo a todos los judíos. Ay, Moadim le Simcha a todos los que me quieren bien, y salud cumplida. ¿Y cuál os diré más? Pesaj alegre.